Bienvenidos a todos a otro Legal News. Hoy tengo el enorme placer de estar conversando con Nicolás Nogueira Castellini. Nicolás es abogado, especialista en derecho tributario y miembro de la firma Brullú Funes de Rioja. Y vamos a hablar con Nicolás sobre el precedente Telefónica, ajuste por inflación, quebrantos e impuesto a las ganancias. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Augusto, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por acá, muchas gracias. El gusto es nuestro y gracias por recibirnos. Entonces, Nicolás, te voy a hacer una primera pregunta, ¿no? Que es la siguiente. El mercado, ¿cómo recibió este precedente Telefónica? Bueno, estos fallos Telefónica son dos que han salido el mismo día, con lo cual están englobados en este concepto del fallo Telefónica. Es un fallo o una decisión de la Corte muy esperadas por el mercado, porque como se ha charlado en algún otro Legal News, el tema del ajuste por inflación es un tema central para la tributación de las empresas. Eh, y este era un fallo muy esperado y es muy importante. ¿Por qué motivos, digamos? ¿No? Simplemente para hacer un breve repaso, recordemos que en el fallo Candy, que se ha charlado en muchas oportunidades en este espacio, la Corte admitió la aplicación del ajuste por inflación impositivo, a pesar de que estaba limitado por las normas, cuando los contribuyentes demostraban que la imposibilidad de utilizar el ajuste por inflación generaba pagar un impuesto a las ganancias confiscatorias. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como ustedes saben, en la ley del impuesto a las ganancias tenemos el denominado ajuste por inflación, que es el que está previsto en el título sexto de la ley de impuesto a las ganancias, y como se ha charlado en alguna otra oportunidad en este espacio, hay otros rubros o conceptos que también son susceptibles de actualización por inflación, pero que están por fuera del título sexto que prevé el ajuste por inflación. Y estos otros rubros son, por ejemplo, las amortizaciones de bienes, los costos de adquisiciones y los quebrantos. Ujú. Ahora, ¿por qué es importante este fallo? ¿Por qué tomó tanta relevancia en el mercado estas decisiones de la Corte de los casos Telefónica? Porque hasta el momento lo que la AFIP venía sosteniendo permanentemente era que cuando la Corte admitió la aplicación del ajuste por inflación en el caso Candy para evitar el pago de un impuesto confiscatorio, lo había hecho únicamente habilitando la utilización del ajuste por inflación del título sexto. Y decía la AFIP que todos los otros rubros no habían sido admitidos por la Corte en ese precedente. Ahora, ¿qué es lo que aborda este caso? Este caso aborda de manera directa esos temas, porque lo que dice la Corte en este caso es que todos los rubros susceptibles de actualización en la ley de impuesto a las ganancias, el ajuste por inflación, pero también todos estos otros, amortizaciones, costos y quebrantos, son susceptibles de ser actualizados aun cuando la normativa no lo habilite expresamente, cuando el contribuyente demuestra que la no utilización de estos ajustes genera el pago de un impuesto confiscatorio. Entonces, lo potente de este fallo es que viene a ratificar la línea jurisprudencial de Candy, pero no solamente en lo que hace al título sexto, que de eso ya habían muchos precedentes, sino que se aborda específicamente los otros ajustes, ¿no? Entonces, la pregunta que sigue, a nivel como tipo cascada, ¿no? Es, ¿qué, qué visión tenés vos respecto de, bueno, el precedente Telefónica y cómo va a impactar esto, imagino yo, en la cantidad de juicios que deben haber ahora sobre el mismo tema en tribunales? ¿Cómo lo ves vos? Sí, esto va a tener un impacto enorme, porque el, el Fisco Nacional, lamentablemente, ha siempre buscado no reconocer la aplicación del fallo Candy y ha obligado a que los contribuyentes tengan que litigar años para poder obtener un reconocimiento de un derecho que está claramente convalidado por la jurisprudencia de la Corte. Ahora, la realidad es que esto debería tener un impacto inmediato y rápidamente, porque ahora son cada vez menos los elementos que tiene ya la FIP para seguir discutiendo, porque acá la Corte nuevamente fija una clara línea y el mensaje enviado hacia el fisco es: no solamente se puede actualizar el ajuste por inflación, sino también los otros rubros, y esto ya es un mensaje muy contundente de la Corte. Y creo que esto va a ir generando que la justicia también pueda ir en otras instancias fallando de manera más rápida y cerrando estos casos. Hago una aclaración, Augusto, que me parece que es importante. Esta línea jurisprudencial que hoy fija la Corte en los casos Telefónica es una línea jurisprudencial que la justicia federal de instancias anteriores ya venía aplicando. Ya venía diciendo la justicia de instancias anteriores que todos los rubros susceptibles de ser actualizados los contribuyentes podían aplicarlos. Pero bueno,
obviamente que cuando el mensaje viene de parte de la Corte tiene una potencia mucho más fuerte, ¿no? Pareciera como que esta doctrina tiene como cierto sentido común, ¿no? Porque en algún punto, si nos ceñimos al precedente Cándido, donde solamente podemos actualizar solamente, ¿no es cierto?, los rubros del título 6, como decís vos, dejando afuera los otros, donde la digamos, el impuesto a la ganancia exorbitante y expropiatorio continúa. Bueno, esto quiere decir que el fallo Candy quedó corto, quedó chico, con lo cual hay que ampliarlo, porque si el fallo Candy no me resuelve el impuesto confiscatorio, entonces deja de tener sentido el precedente Candy. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente es así. Uno de los grandes problemas que tuvo el fallo Candy, que fue un fallo obviamente muy positivo Ujú. y muy relevante para la tributación de las empresas, pero uno de las problemáticas que tenía el fallo Candy era que, como ocurre muchas veces con los precedentes de la Corte, era una decisión de carácter general, con muchas cuestiones que después hay que ir llevando a cada caso concreto, y siempre la jurisprudencia, obviamente, los precedentes de la Corte se van puliendo y perfeccionando con decisiones posteriores. En lo personal, siempre fui de la opinión que cuando la Corte fijó la línea jurisprudencial en el caso Candy, entendía en lo personal que eso también alcanzaba a los otros rubros. Pero obviamente la FIP, con una posición más restrictiva, no lo veía así. Y creo que lo importante de este precedente es que viene a directamente cerrar ese manto de dudas que podía llegar a existir. Y por otro lado, como bien marcas vos, que yo en eso suscribo completamente, es que esto era necesario porque de otra manera, si el ajuste por inflación admitido en Candy quedaba limitado al título sexto, estábamos viendo la mitad de la película, porque hay Claro. muchos otros ajustes que tienen mucha relevancia y que inclusive en algunas empresas tienen todavía más relevancia que el ajuste del título sexto, y limitar esto solamente al título sexto era irrazonable desde la lógica de la norma, que tiene previsto actualizar todo, e irrazonable en un contexto como el que atraviesa hoy Argentina con inflaciones récord, digamos, ¿no? Es decir, en un contexto donde la inflación es récord, poner limitaciones a ajustes por inflación es un contrasentido desde cualquier óptica, ¿no? Ahora, ayúdame a pensar lo siguiente, justamente como no experto en impuestos, ¿no? Que imagino que el caso Telefónica llega a tribunales porque Telefónica, como tantas otras compañías, es como que dicen, bueno, el caso Candy está bueno, pero no es total, con lo cual, ¿no es cierto? Yo voy a hacer ajustes a todos los rubros. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la FIP y determinación de oficio, me debes tanto de impuestos a las ganancias, y esto llega a la Corte Suprema. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Es decir, que las empresas, de alguna manera, habían tomado la decisión de, en algún modo, ampliar el precedente Candy, ajustando, ¿no es cierto?, quebrantos y todos los rubros por fuera del título sexto. Imagino que esto estaría como de alguna manera previsionado en los balances por un potencial reclamo que puedan, digamos, plantear la FIP. Y hoy con el precedente Telefónica lo que logramos ya es como darle mayor transparencia a los balances, a decir, bueno, basta, ya tenemos fallo de la Corte, ahora es como que estamos sí habilitados a poder hacer lo que venimos haciendo. ¿Es no, correcto? sí, yo totalmente creo que hay también que dividir algunos espacios temporales, porque ¿en qué sentido me refiero? Eh, el fallo Candy es un fallo del 2009, los periodos involucrados en las causas telefónicas son 2008, 2009 y 2010. Hay una primera etapa donde las empresas necesariamente tuvieron que litigar esto a través de lo que se denomina la acción de repetición, es decir, ya habían pagado el Ah, impuesto porque no habían podido aplicar, y viendo la doctrina de Candy, dicen, bueno, yo he tributado en exceso, con lo cual voy a pedirle al fisco que me devuelva, que es el caso, por ejemplo, de la situación de Telefónica, que en este caso en particular había pagado e inicia una acción de repetición diciendo yo pagué de más porque el impuesto fue confiscatorio, corresponde el reintegro. Hay una segunda etapa que esto es, digamos, experiencia de cada uno, pero que yo lo ubico alrededor de 2013, 2014, donde ya las empresas empezaron a aplicar el ajuste por inflación de manera directa, tanto en su título sexto como en cualquiera de los otros rubros, informando esto a la FIP y después defendiéndose en el marco de las determinaciones de oficio.
que como bien vos marcás, es una realidad que uno tiene enormes expectativas de tener pronunciamientos favorables porque había tomado esas decisiones sobre la jurisprudencia de Candy, pero había algunas incertidumbres que siempre generaba el precedente y que por ahí obligaban a previsionar a las compañías por no tener ciertas certezas. Claro. Hoy creo, como marcás, que con esto se cierra un círculo de manera completa y hoy las compañías pueden tener mucha mayor seguridad jurídica respecto de la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación y de que cuando se toman determinadas decisiones de tributación en las empresas, uno puede saber que lo está haciendo sobre un terreno mucho más firme y mucho más consolidado. Siempre quedará la incertidumbre de un tema que nunca va a ser resuelto de manera expresa por la Corte, que es cuál es el número mágico de confiscatoriedad, que eso nunca la Corte lo ha dicho, y me atrevo a decir que no lo va a decir por diferentes motivos, pero esa es tal vez la única incertidumbre que puede llegar a quedar. Pero ahora, en lo que hace a la posibilidad de aplicar todos los rubros susceptibles de ser ajustados por inflación de la ley, creo que hoy ya cualquier compañía puede tener la certeza de que lo puede hacer sin inconveniente. Yo me animaría a decirte que cualquier porcentaje por encima del 35% es confiscatorio. Lo comparto expresamente. Hay algún antecedente, lo que ocurre es que también hay algún antecedente que con alícuotas del 40, 41, 43 ha considerado que no, pero en lo personal creo que si hay una alícuota legal, esa es la alícuota que se debería tener que respetar, Totalmente, digamos, ¿no? totalmente. Y escúchame, Nicolás, vos destacás como que el fallo o el voto del doctor Rosati, eh, interpretado en contrario sensu o algo, tiene como alguna riqueza Sí, importante, a ¿puede ser? ver, este fallo tiene una particularidad, viene con un dictamen de la Procuración General, que es al que la Corte se remite, donde se expresan todas estas conclusiones. Rosati tiene su propio voto, en el que termina llegando a la misma conclusión, es decir, que corresponde aplicar el ajuste por inflación de manera completa e integral, pero tiene un voto muy prolongado y extenso y no adhiere, como hicieron los otros tres ministros, a simplemente decir compartimos la posición de la Procuración General. Y esto obviamente hay que darle una lectura, porque si un ministro de la Corte está queriendo expresar algo más allá de esto, es porque está queriendo transmitir un mensaje, ¿no? Ujú, Eh, todos sabemos que los ministros de la Corte son siempre muy cuidadosos con su voto porque cualquier cuestión que digan puede ser positiva o negativamente interpretada para otros casos. Y ujú, por lo tanto, cuando hay un desarrollo prolongado como el que hace Rosati en su voto, uno tiende a interpretar que hay otras cuestiones. Y ujú. lo que me parece importante destacar del voto de Rosati, más allá de otras cuestiones, pero un punto importante es que Rosati hace mucho hincapié en que el Congreso es quien tiene la obligación de emitir moneda, pero a su vez, y esto creo que es lo relevante, de proteger también el valor de la moneda. Entonces, está dando un mensaje político muy importante porque pone este fallo en un contexto de, bueno, también el Estado tiene que hacerse responsable si no puede controlar la inflación, Claro, porque el Estado no solamente tiene la responsabilidad de emitir moneda, sino que, como decía antes, tiene la responsabilidad el Congreso de proteger el valor de la moneda. correcto. Y me parece que el mensaje acá es, bueno, en un contexto donde no se está protegiendo el valor de la moneda, no se puede al mismo tiempo estar restringiendo otro tipo de derechos constitucionales de los contribuyentes y obligarlos a tributar sobre renta ficticia, ¿no? Nicolás, la verdad que te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre el presente Telefónica. Me alegra por las empresas, porque es como que de alguna manera cerramos un capítulo. Me da la impresión de que a partir de ahora las empresas quedan habilitadas a poder ajustar por inflación todos los rubros que consideren necesarios a los efectos de evitar un impuesto confiscatorio. Así que te agradezco mucho que te hayas sumado a este Liga News y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.